Sí, hola, buenas tardes. Soy Saúl Rodríguez, creo que seguramente nos conocemos. Y el tema que yo les voy a dar es aborto séptico. Y me pareció bueno hacerle una síntesis de una historia clínica del hospital que se las paso a contar. Se trata de una paciente de 37 años que consulta en la guardia por una pérdida de líquido por genitales con un embarazo de 15 semanas y 3 días y con un leve dolor abdominal. Como antecedentes de importancia se destacan que es alérgica a la penicilina, obesidad tipo 1, con un útero miomatoso, hipertensión. Y antecedentes obstétricos, la paciente ha tenido 7 embarazos, de los cuales 2 fueron cesáreas y 5 abortos, 3 inducidos y 2 espontáneos. Con los embarazos tuvo preeclampsia y una hemorragia posparto con el último embarazo. En principio hay algunas preguntas que están al final del slide como para ejercitarnos un poco y reflexionar acerca de este caso. Las preguntas son diagnóstico y cómo sigue la consulta. Bueno, en realidad diagnóstico solamente tenemos que es pérdida de líquido. Y lo que deberíamos hacer es observar a la paciente, ponerle un espéculo y ver de dónde es la pérdida, a ver si realmente es líquido amniótico o puede ser orina, flujo u otro tipo de secreción. También corresponde que le hagamos el control de los signos clínicos, le tomamos la presión y está normotensa, no tiene fiebre, el examen del abdomen es blando, depresible y no hay signos de irritabilidad peritoneal. Cuando colocamos el espéculo vemos la salida a través del cuello de un líquido de color pajizo. Tacto vaginal dice que el cuello está posterior, cerrado, formado y no es doloroso la movilización. El diagnóstico podemos pensar ya de que se trata de una rotura prematura de membrana. ¿Y cuáles son los estudios que deberíamos solicitar? Bueno, obviamente tenemos que pedirle análisis de orina, sangre, urocultivo y toma de secreción vaginal y endocervical para cultivo también. Y obviamente hacer una ecografía. La ecografía nos va a confirmar el diagnóstico, y en este caso la ecografía observa un feto vivo con frecuencia cardíaca positiva y la biometría corresponde a las 16 semanas de gestación. Y en este caso un tema importante es ver que no hay líquido amniótico en cavidad, o sea que confirmamos el diagnóstico de una rotura prematura de membrana. Pronóstico del embarazo, y el pronóstico es muy malo porque son 16 semanas y es muy difícil que este embarazo continúe normalmente su desarrollo. ¿Cuál sería la actitud terapéutica? Obviamente, toda paciente con una rotura prematura de membrana debe estar ingresada e internada. ¿Qué sucede con la paciente a las 4 horas del ingreso? La enfermera detecta que la paciente tiene 40 grados de fiebre. Y acá se plantean otra vez los diagnósticos diferenciales. Uno podría pensar que es un aborto en curso, que puede ser un aborto incompleto,
obviamente con un cuadro infeccioso, y descartar otros signos, otros cuadros infecciosos que no tengan que ver con el embarazo, con la parte obstétrica del embarazo. ¿Cuál es la conducta terapéutica? Bueno, lo fundamental es poder realizar nuevamente una ecografía. Y la ecografía nos revela en este caso que los latidos fetales están ausentes. Volver a pedir estudios de sangre y orina, y el diagnóstico que se maneja es el de aborto infectado. En este caso, se la medica a la paciente con antibióticos y misoprostol y oxitóxicos, con la idea de la expulsión del feto. A las 10 horas del ingreso, la paciente ha empeorado su situación clínica, presenta un dolor abdominal más intenso, el flujo es abundante y tiene mal olor, el cuello ya está borrado y un poco dilatado, y empiezan a llegar los análisis con un aumento de glóbulos blancos, leucocitosis, y hay alteración de la coagulación. Aparecen signos de peritonismo y la paciente presenta oliguria, hematuria y tendencia a la hipotensión. ¿Qué es lo que se decide con este diagnóstico, con este cuadro clínico nuevamente? Bueno, la decisión es, ante el agravamiento de la situación, es pasarla a quirófano para hacer una histerectomía. Se sospecha ya de un aborto séptico por el deterioro hemodinámico severo y porque empiezan a aparecer restos fetales en vagina. En el quirófano se realiza una histerectomía total simple, bastante dificultosa porque la paciente tenía miomas y adherencias y no se corrobora que hubiera una perforación o rotura uterina. Durante la extracción del útero se ve abundante material necrótico y fétido. Obviamente se toman muestras para anatomía patológica y microbiología. Durante la intervención es necesario hacer 2 transfusiones. ¿Cómo sigue la atención de esta paciente? Bueno, tras la intervención, la paciente ingresa a una unidad de terapia intensiva con un cuadro de shock séptico. Presenta una insuficiencia renal con deterioro de la función, alteración del pH, fracaso hemodinámico, signos de hipofunción tisular, hipotensión, lo que requiere la utilización de catecolaminas en forma creciente, insuficiencia respiratoria, por lo cual se requiere ventilación mecánica, insuficiencia hepática con aumento de transaminasas y hiperbilirrubinemia, y alteración de la coagulación. Se solicitan hemocultivos, cultivos bronquiales, urocultivos, y estos resultan negativos. Se procede a ampliar la cobertura con antibióticos, en este caso se usa meropenem y vancomicina. A las 24 horas de evolución postquirúrgica, la paciente mejora su estado clínico, descendiendo los parámetros analíticos de infección. Se procede a retirar la ventilación mecánica y las catecolaminas. Se recibe el resultado de la biopsia intraoperatoria. El estudio microbiológico revela que es positivo para el Clostridium perfringens con un antibiograma que es sensible a los antibióticos instaurados. De todas formas, la paciente continúa con una insuficiencia renal, por lo cual necesita hemodiafiltración venovenosa continua.
a la mejoría clínica de sus signos infecciosos, a la estabilidad hemodinámica y habiendo superado el fracaso multiorgánico, excepto la insuficiencia renal, al 6º día es dada de alta del servicio de reanimación y pasa a ginecología. El informe de anatomía patológica revela focos de necrosis miometrial intensa, infiltración leucocitaria y vellosidades coriales y trofoblastas. Al 16º día se sospecha de una fístula ureteral ante la presencia de flujo vaginal de aspecto similar a la orina. Esto seguramente por la cirugía hay una compresión ureteral y por lo tanto una hidronefrosis de uno de los riñones, lo que requiere realizar una nefrostomía percutánea con pirografía descendente. La paciente es dada de alta a los 30 días de la intervención, sigue siendo portadora de una nefrostomía, con una función renal bastante buena, una anemia leve y la tensión arterial controlada. A los 5 meses, la paciente, tras confirmar una adecuada función renal, se retira la nefrostomía y superado todo el proceso séptico, al mes es dada de alta en forma definitiva, es decir, a los 6 meses de su ingreso. Bueno, este caso nos lleva a hacer algunas reflexiones. La primera pregunta es si la rotura prematura de membranas es causa o consecuencia de la infección. Podría haber sido cualquiera de las dos respuestas es correcta, porque podría haber iniciado una rotura prematura de membrana y a partir de ahí una corioamionitis y un cuadro séptico severo. Pero también podría ser que la paciente hubiese tenido una infección, lo que fue la causa de la ruptura prematura de membrana, una infección previa. ¿Cuáles son las condiciones que favorecieron la rápida invasión y multiplicación del Clostridium? Bueno, sabemos que el Clostridium es un microorganismo anaeróbico, por lo cual está muy cómodo dentro del útero, sobre todo miometrio, y el haberle puesto citósicos que favorecieron las contracciones para su expulsión, mejoró el terreno de proliferación de este germen. No se olviden que las contracciones de alguna forma disminuyen la irrigación de la zona. ¿Y cómo se debe abordar esta patología? Bueno, esta patología fundamental es hacer el diagnóstico rápidamente y tal vez hay que ser intervencionista muy rápido. Ahora vamos a ver cómo se debe actuar. Bueno, acá lo que se ve es una foto del útero necrótico. Algunas cosas a tener en cuenta. El aborto séptico, entonces, quedamos que es una infección grave que generalmente ocurre después del aborto. Es provocado por cualquier germen inespecífico, pueden ser un estrepto, estáfilo, proteus, pero también hay otro germen que es específico, que es el Clostridium perfringens, que es el caso de la paciente. Y en este caso la situación es más grave porque este germen produce exotoxinas que son derivadas a todo el organismo con una función hemolítica, una destrucción de los factores de coagulación, son miotóxicos, neurotóxicos, lo que produce una falla multiorgánica. Importante, la clínica. Un paciente que ingresa con fiebre, dolor abdominal,
con antecedentes de un aborto o pérdida, es un cuadro sospechoso y debemos actuar rápidamente si sospechamos de que se trata de un aborto séptico. ¿Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales? Sí. Con una enfermedad inflamatoria pélvica, con un aborto incompleto, con una amenaza de aborto. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? Bueno, la evolución, generalmente, si estamos frente a un aborto séptico, y sobre todo por Clostridium, es hacia la falla multiorgánica. Hay una falla hemodinámica, hipotensión, escalofríos, aumento de la frecuencia, puede haber o no temperatura, hay náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, y en casos más avanzados, insuficiencia hepática con ictericia, con aumento de las transaminasas, falla renal, como dijimos, con alteración del filtrado, aumento de los cilindros, hematuria, oliguria, anuria. Obviamente anemia, aumento de glóbulos blancos, y disminución de los factores de coagulación. Hay una famosa tríada que es una tríada cromática, que es el síndrome de Mondor, el cual la paciente al mismo tiempo tiene palidez, ictericia y cianosis. Eso es por la falla multiorgánica. ¿Cómo es el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico fundamentalmente es un diagnóstico clínico y el cual debemos tratar de hacerlo rápido. Hay que cultivarla, la paciente, múltiples cultivos, como vimos, la ecografía ayuda y el laboratorio es importante. El tratamiento de esta enfermedad, ahora vamos a ver en detalle, pero el tratamiento indica eliminar el foco, utilizar antibióticos o citóxicos y disponer de una unidad de terapia intensiva. Acá podemos observar algunos detalles sobre la conducta a seguir con una paciente de este tipo: internación, buena anamnesis, examen clínico general, ginecológico, muestras, cultivos, hidratación, control hemodinámico, sonda vesical para medir diuresis, antibióticos. Con respecto a los antibióticos, a distintos planes. Desde utilizar penicilina, acitromicina, ampicilina, gentamicina, clindamicina, vancomicina, y también en este caso se usó vancomicina y meropenem. Bueno, fundamental en este caso entonces es decir que el diagnóstico precoz es lo que sirve para ayudar a la paciente. Recordemos que esta patología tiene una mortalidad de más del 50% y en algunos casos llega al 100%. Para recordar, aborto provocado en condiciones inseguras ocasiona entre el 25 y el 50% de las muertes maternas. Bueno, nada más, muchas gracias.